O sea, es un cambio impresionante. Entonces, eso es unilateral, ¿ya? Segunda estrategia, bilateral, ¿no? Bilateral, acuerdos, primero fueron los acuerdos de complementación económica, y después vinieron los grandes acuerdos de tratado de libre comercio. El primero de estos, que no se recuerda bien y no se estudia bien, y que a mí me parece uno de los más importantes, fue el acuerdo con Canadá, celebrado el año 1997, ¿no? Porque ese marcó la pauta, ¿no? Ese fue el formato que tuvieron los acuerdos que después tuvo Chile con México en 99, con los Estados Unidos en 92, con la Comunidad Europea en 2002 con Estados Unidos, con la Comunidad Europea el 2003 y con otros países posteriormente. Chile tiene, lo leíamos en el discurso de la presidenta Bachelet, Chile tiene más de 40 tratados de libre comercio actualmente, y con las regiones más distintas del mundo. Ahora, esto beneficia a Chile, ¿por qué? Independiente de lo que crean los chilenos, Chile tiene que vender sus productos. Chile depende mucho de su comercio exterior, de sus exportaciones y de lo que importa. O si no, la economía acá no funciona. No somos un país grande, no tenemos grandes mercados internos. No es como, por ejemplo, Brasil. Brasil tiene un gran mercado interno, más de 200 millones, o Estados Unidos, ¿no? Gran mercado interno que puede reactivar. En el caso de Chile, el comercio exterior es vital. Entonces, para Chile es muy importante eso. Bien, junto con el comercio empiezan los temas políticos en la agenda, a ser cada vez más importantes. Como les decía antes, Chile trata de mejorar su estatus. Qué interesante esto, porque esto tiene que ver con una reflexión que hicimos en este curso respecto a estos constreñimientos sistémicos, ¿no? De la política exterior, que cuando los países tienden a mejorar su situación económica, tienden a crecer, tienden a insertarse más en el mundo, también tienden a preocuparse más por los asuntos mundiales para tener un mayor estatus, para influir más en el mundo. Y esto lo podemos ver claramente en el caso de Chile con hitos muy concretos. Y esto es lo que yo quiero señalar. Chile primero se preocupa de tener cargos importantes en los foros internacionales, en las organizaciones multilaterales, ¿no? Se la juega, por ejemplo, el 2002, 2003, por tener un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo logró, ¿no? Chile fue parte de estos 10 integrantes que no son permanentes. Y le tocó un periodo muy importante, porque el año 2003 el gobierno de los Estados Unidos quería convencer a todos los miembros del Consejo de Seguridad que apoyaran a los Estados Unidos para invadir Irak. Y Chile tenía que tomar una decisión si apoyaba o si no apoyaba. Y la decisión fue bajo la ministra, en ese momento era Soledad Alvear, fue quien no iba a apoyar. Chile y México se opusieron a la invasión de los Estados Unidos en Irak. Y la cuestión era súper complicada porque, desde un punto de vista de los incentivos, hipótesis que yo estaba planteando, el mayor incentivo que tenía Chile en ese momento era poder celebrar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Se acuerdan que cuando veíamos ese tema de los Estados Unidos, hablábamos de que el comercio para los Estados Unidos es un instrumento de política exterior? Y Estados Unidos puede beneficiar o puede sancionar. Beneficia si que permite que se comercie. Sanciona si deja fuera. Bueno, Chile se vio en ese momento sometido a una fuerte presión, porque podría perder una larga negociación que venía realizando desde hace muchos años, ¿ya? Y perder la posibilidad de tener un tratado de libre comercio. Pero eso no ocurrió. Tampoco ocurrió porque Daniel. O sea, lo que contaron, lo que jugó Chile fue que en ese momento, según las condiciones que hay en Latinoamérica, era el único como amigo de Estados Unidos. Entonces igual también ahí hubo un buen manejo de los asesores de saber de que Estados Unidos menos le convenía perder a su mejor, o se puede ser su mejor amigo en la región, ¿sabes? Súper buen planteamiento ese. Sí. Ese. Se hizo mucho el tema. No. Muy. Sí, yo creo que es muy importante porque, claro, en realidad el tema de los aliados, o sea, no tanto visto como un tema comercial o un tema directamente solo de Irak, sino de cómo iba a mantener su posición en el continente sudamericano. Yo creo que es muy importante también porque uno tiende a pensar, a veces maneja un supuesto que es equivocado, y es que las relaciones son causales. Es decir, por ejemplo, en este caso, que si Chile no celebra un tratado de comercio con Estados Unidos, el que recibe las sanciones es Chile, pero también a la inversa, también lo recibe Estados Unidos.
¿no? Por esta razón, por ejemplo, porque Chile, lo que tú decías, Chile siendo el único aliado se podía perder en ese momento en América Latina. Pero no era el único aliado, eso sí te lo corrijo. México, un aliado mucho más importante que Chile para los Estados Unidos. Pero a términos de la zona de influencia, o sea, teníamos una Argentina, un Brasil, que estaban muy críticos hacia los Estados Unidos. También era mucho también del manejo de lo que podía pasar ahí, o sea, bueno, en ese punto, digamos, todo ese paper en ese momento de que era como ¿cómo le decían a China? Era como el perrito de Estados Unidos, algo así. No sé, le dijeron muchas cosas, le decían el jaguar. No, el jaguar, pero era como como el apoderado, por ahí como... Bueno, defendía los intereses. Bueno, pero ahí vemos en todo caso que Chile trata de tener un papel protagónico, o sea, veámoslo de la perspectiva de los intereses de la política exterior chilena, este tema, y vemos que independiente de lo que pasara, de los acuerdos, desacuerdos, encuentros, desencuentros que hubiera con América Latina y con los Estados Unidos, lo importante es que Chile estaba tratando de tener un papel protagónico. Eso es importante. O sea, ya no era solamente la relación comercial, ya no era solamente recuperar la legitimidad internacional, en el sentido de que se reconociera que Chile tenía un sistema político democrático estable. Además, estaba el poder desempeñar una función importante en los foros internacionales. Otro hecho importante es la participación de Chile en la misión de paz de las Naciones Unidas, en las misiones de paz de Naciones Unidas, pero en particular en la de Haití. La de Haití es muy importante porque Chile trata de tener un liderazgo y lo consigue. Chile tiene un liderazgo, ¿no? Durante un periodo Chile es el que organiza, entonces está a cargo de esa misión, ahí, el que juega un papel más importante. Eso es importante porque nuevamente está demostrando también que se puede tener, siendo chiquitito, se puede tener un papel protagónico si uno participa activamente en la diplomacia multilateral de las organizaciones internacionales. Lo mismo repite la pauta del Consejo de Seguridad, pero en otro escenario y con respecto a otro tema, ¿no? Tercero, el nombramiento de José Miguel Insulza como secretario general de la Organización de Estados Americanos, donde ahí se la jugó porque se usaron recursos, lo que ustedes decían, se mandó un montón de gente, iban parlamentarios, iban ministros, se hizo lobby con Brasil, lobby con montones para lograr la meta. Ahora, no era porque Insulza sea un iluminado, una cosa muy especial. Lo importante lo es, digamos, tiene su gracia Insulza. Pero independiente de eso, lo importante era este paso, ¿no?, de ocupar una posición de liderazgo en las organizaciones multilaterales. Es decir, una vez, repito nuevamente, alcanzado el progreso económico, la inserción económica, alcanzada la legitimidad, el reconocimiento, empecemos a mejorar el estatus internacional. Y esto se ha visto, bueno, y sigue la cosa, digamos. Ahora, no es casualidad que también se la jugara Chile, porque esto no es por bolita, no es por regalo, digamos, que haya nombrado a la presidenta Bachelet en UNISUR como la presidenta de UNISUR durante el primer año de su funcionamiento. UNISUR, ustedes saben que es la nueva organización creada que va a tener su sede con parlamento, es una organización destinada a poder mejorar la integración, ¿no?, política, económica, de cooperación, de muchos temas. Y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, está presidiéndola durante un año. Y eso no es casualidad, es parte de este mismo proceso. Bien, permítanme terminar con los principios de la política exterior chilena. De todo este